Yo quiero compartirles el día de hoy una reflexión precisamente sobre lo que hemos estado hablando de la oración, ¿no? O sea, justamente ahorita hace un momento comentábamos y Carlos nos decía, ¿no? Que gracias por las oraciones. En realidad, la oración es una forma, o es la forma por excelencia, mejor dicho, en la que nosotros podemos comunicarnos con Dios. Sabemos que Dios se comunica con nosotros de muchas formas. En primer lugar, pues a través de su palabra. A veces también a través de las circunstancias, de lo que nos va mostrando. Pero nosotros tenemos algo muy poderoso que es la oración. Y a veces las personas como que subestiman el poder de la oración porque cuando no se conoce a Dios, pareciera que la oración es como decir, bueno, pues pidámosle a Dios y pues a ver si se da lo que estamos pidiendo. No siempre se da lo que nosotros pedimos, pero lo que sí podemos tener siempre la seguridad es que Dios se va a manifestar. Pero yo creo que para poder entender y ver ejemplos de lo que es el poder de la oración, a mí me gustó tratar de reflexionar en el ejemplo de Nehemías. Yo creo que seguramente conocen a este varón. Era un hombre que pues también formó parte de la cautividad allá se puede decir que en Babilonia, pero prácticamente más bien hablando de un término más amplio, era en la región de Mesopotamia, porque recuerden que primero era Babilonia y luego Babilonia fue dominada. Sin embargo, el cautiverio que tuvieron allá los judíos en aquella región fue un cautiverio de muchos años. Ya si se acuerdan que hemos hablado acerca de Daniel y de sus amigos, incluso se puede mencionar que algunos de ellos ni siquiera regresaron jamás a Jerusalén. Y en el caso de Nehemías, pues fue un hombre que precisamente se quedó en el cautiverio, aunque realmente, como vamos a ver, como vamos a recordar, vamos a darnos cuenta que Nehemías pues tenía una posición en cierta forma como de privilegio, como que no era un esclavo común y corriente, ¿no? Bueno, miren, pues allá justamente en el libro de Nehemías es donde se narra esto que pues había visto un prolongado cautiverio de Israel en Mesopotamia, en la región de Mesopotamia, en tiempos ya de un emperador llamado Artajerjes. Nehemías era un judío más, ciertamente era un judío más y era alguien que estaba pues en cautiverio, era un esclavo, pero era un esclavo con un cargo específico y particular y nada despreciable en aquel entonces. Era nada menos que el copero del rey, es decir, cuando hablábamos del copero, estamos hablando de una persona que está encargada no solamente de servir el vino, sino que es el que se encarga de custodiar todos los vinos, de seleccionarlos, de catarlos, de tenerlos prácticamente al servicio del rey. Es como si fuera, como hoy en la actualidad podríamos decir que era como el sommelier, ¿no? Cuando hablamos de comida, pues también hablamos de que hay hoy en día chefs y hay encargados de la comida. Cuando hablamos de un encargado de los vinos, pues es una persona que debe saber mucho de las calidades y de la forma en la que se pueden servir. Entonces, justamente también era un cargo que necesitaba mucha confiabilidad, porque recuerden que también en aquel entonces había mucho el temor de que los reyes fueran envenenados a través de la comida y a través del vino. Entonces, no se le podía dar el cargo de copero a cualquier persona. Sobre todo, no se le podía dar a una persona a la que no se le tuviera confianza. Entonces, para que veamos el grado de confiabilidad que Nehemías tenía delante del rey Artajerjes, ¿no? Sin embargo, bueno, pues tampoco era como que se pudiera despreciar que seguía siendo un esclavo. Entonces, aquí vemos en los primeros versículos de Nehemías que a pesar de estar en cautiverio y que parte del pueblo ya se había, pues digamos que retirado, ya había podido irse de regreso a Jerusalén, pues Nehemías seguía amando a su pueblo, aunque estaba, digamos que físicamente allá en la tierra de Mesopotamia. Ahí vemos en el versículo de si alguien me ayuda leyendo, porque cuando me muevo me dice Gonzalo que se pierde un poco mi voz, pero si alguien me ayuda leyendo del versículo 1 al 4 de Nehemías 1. Vengo manejando, Juanito.
Dice, palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quinseu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí esta palabra me senté a llorar e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Okay. Veamos qué fueron exactamente las acciones que tomó Nehemías. Primero dice, cuando oí estas palabras, primero dice, me senté. Es decir, fue una noticia que le impactó, entonces tuvo que acomodarse. En segundo lugar dice, lloré. Claro, le dio dolor saber la situación que estaban viviendo sus hermanos. Luego dice, hice duelo por algunos días. Es decir, que no fue algo tan sencillo, fue algo que tuvo que asimilar. Es como si hubiera muerto alguien. Por eso dice que hizo un duelo durante varios días. Y luego dice, ayuné, y finalmente dice, oré delante del Dios de los cielos. Y le dije, versículo 5, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado. Esto es hasta el versículo 6. Fíjense, hermanos, cómo no fue una oración, digamos, que hubiera tomado unos cuantos minutos, porque primero dice que se preparó, ayunó, estuvo razonando las cosas, y luego dice que estuvo orando durante varios días, y estuvo tomándose el tiempo para hacer confesión de pecados de él, de su propio pueblo, para mencionarle y apelar aquí al amor de Dios, y mencionarle que él era el Dios que había hablado a Moisés. Dice, en el versículo 7, dice, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecares, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis en obra, aunque vuestra disposición fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí yo os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Entonces vemos que la comunicación de Nehemías es prácticamente la comunicación de un hombre que está dolido, que está angustiado, que está sufriendo, porque él sabe que su pueblo está a muchos kilómetros de distancia, que él tiene que trabajar, que tiene una responsabilidad y que en cierta forma él quiere cuidar la situación que tiene porque pues está bien atendido donde está. Y de alguna manera también él está dando testimonio a Dios allá en Mesopotamia con el rey. Entonces, ¿qué es lo que hace enseguida este hombre cuando pasa todo esto? Pues ya vimos, ¿no? Antes que nada, primero, después de hacer su examen de lo que está pasando, de hacer la revisión, después de sentirse triste y pasar por este duelo, dice, voy a orar a Dios. Voy a echar mano de esa comunicación que tenemos con Dios, porque si yo me siento tan impotente de estar a distancia y no hay forma de que yo haga algo porque no soy algo autónomo, no soy una persona que se pueda ir, soy un esclavo. Entonces hay situaciones que podemos reconocer que son limitantes. No podemos tener control de todas las cosas. A veces nos causa un poco de frustración el decir, pero ¿cómo es posible que yo no pueda hacer nada? Bueno, hermanos, hay veces en que podemos limitarnos, podemos sentirnos limitados y es cuestión de admitir que así es. Pero lo que también podemos considerar
es que a pesar de tener limitantes nosotros, Dios no las tiene. Y entonces a distancia o con todas las dificultades que podamos tener, nosotros podemos orar a Dios y Él toma el control, o Él mantiene, mejor dicho, el control de las cosas. Así que con gran dolor, pues Él se humilla delante de Dios y admite que si ha pecado, como acabamos de leer, y si ha pecado también el pueblo, ahora manifiesta su arrepentimiento y pide la ayuda de Dios. Pero lo que es interesante es que pareciera como que en un momento Él no sabe ni qué pedir, porque Él dice, bueno, me vienen a avisar que mi pueblo allá está acongojado. El pueblo estaba maltratado por la gente que estaba ahí, los otros pueblos que estaban a su alrededor. El templo estaba en malas condiciones y el muro que protegía la ciudad, también estaba deteriorado y estaban en una situación de vulnerabilidad. ¿Qué pedir en este momento? ¿Cuál podía ser la petición que él le formularía a Dios? Ni siquiera lo tenía claro. Bueno, simplemente lo que hace Nehemías es toma un tiempo para reflexionar, toma un tiempo para orar, también para pedir la dirección de Dios. No tiene todavía una petición específica, pero está poniendo ya el asunto en manos de Dios para que Él se comience a manifestar. Así que, pues ya vimos que tiene una buena relación con el rey, pero pues no deja de ser un esclavo. Y no podía tampoco él decir, bueno, pues dejo tirado el trabajo que tengo aquí con el rey, te coopero y me voy. Si fuera simplemente un trabajo, a lo mejor lo hubiera hecho. Pero no solamente era un trabajo, sino que además había una relación de esclavitud en la cual él no se podía mandar por sí solo. Así como Nehemías, pues también hemos visto que muchas veces nosotros hemos sentido la impotencia de querer actuar, pero al ver que está lejos o está fuera de nuestro alcance resolver una situación, a veces nos sentimos frustrados, ¿no? Nos sentimos molestos, nos sentimos preocupados, nos sentimos angustiados, nos falta la confianza. Y es ahí justamente cuando tenemos que volver a reflexionar que es Dios quien tiene control de las cosas y que nosotros tenemos un recurso muy importante a nuestro alcance, que es la oración. Esa oración que nos permite mantener la comunicación con Él y al mismo tiempo dejarle el problema en sus manos, descansar y esperar que Él se manifieste conforme a su voluntad. Bueno, entonces es de esta manera como tenemos que humillarnos como lo hizo Nehemías y reconocer que todo está en el control de Dios. Del versículo 9 al 11, si alguien me hace favor de darle lectura, vemos cómo, de hecho, Nehemías no sabe específicamente qué pedir, lo que acabamos de mencionar, pero ruega la dirección y que él sea el que se manifieste ante la adversidad. 9 al 11, por favor. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Okay. Y fíjense cómo se empiezan a dar las cosas aparentemente solas, ¿no? Aparentemente por casualidad. Como que simplemente Nehemías está orando, está pidiendo a Dios, está reconociendo que es un pecador, está reconociendo que el pueblo es pecador, pero hasta ahí. Y pareciera que como que por sí solo las cosas se empiezan a acomodar, porque el propio semblante de Nehemías delante del rey, cuando le estaba ya sirviendo las copas, los vinos, se empieza a dar cuenta porque el rey lo conocía. Insisto en esto porque es importante. El rey Artajerjes, si bien es cierto, tenía de cautivo a Nehemías, pero se nota que tenía una cierta estimación, una cierta deferencia por él. Se puede decir que lo veía más que como un esclavo, casi como parte de su pueblo, como un colaborador muy cercano. Entonces, veamos cómo es el propio rey el que se empieza a dar cuenta de la situación
ahí en el versículo 2 de Nehemías 2, dice, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. Es decir, el rey sabe que no está enfermo, pero le dice, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Dice, como que si fuera algo así como que, híjole, ya se dio cuenta el rey que tengo un problema. Pero no se lo, tal vez porque Nehemías tenía miedo de que el rey le accionara de una manera en la que no hubiera sido propicia para él, sino que a lo mejor le hubiera reclamado y le hubiera dicho, oye, ponte a hacer tu trabajo y no te quiero distraído, deja lo que tengas que te esté preocupando y si no estás enfermo, pues a trabajar. A final de cuentas yo soy tu amo y tú eres un esclavo. Pues no, no se dan así las cosas. Nehemías entonces se siente con la confianza de contarle al rey lo que le está pasando. Y veamos ahí lo que viene enseguida, ¿no? Entonces, veamos cómo justamente en el versículo 4 es interesante lo que pregunta el rey Artajerjes, ¿no? Todavía no ha abierto su boca Nehemías para decir si necesita algo, si quiere un permiso, si quiere que le den apoyo con ir con albañiles para reconstruir el templo, si quiere traerse a la gente que está sufriendo por allá. No. Sin embargo, es el rey el que le formula esta pregunta. Le dice, bueno, y ya que me platicaste todo esto, y ya que me describiste esta situación problemática, lo que está sufriendo tu pueblo, yo te pregunto, ¿qué pides? Yo no me puedo imaginar, hermanos, que una situación tan complicada como la que estaba viviendo Nehemías, él se pudiera esperar que su amo le dijera, ¿qué pides? Porque no se lo dice de una manera, digamos que despectiva ni molesto, sino que al contrario, se abre con él y le dice, casi, casi, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo yo poner a tu disposición para que no tengas esa congoja, esa angustia que veo en tu rostro? Ese es un poco el sentido de las palabras del rey. Entonces la reacción de Nehemías parece como que hubiera sido inmediata, como que luego dice, ¿qué pido? Pues ahí te va lo que pido. Pero si somos un poco observadores aquí, hermanos, nos daremos cuenta de que Nehemías se toma una pausa, porque vamos a ver lo que dice el versículo 5. Dice, entonces, bueno, en el versículo 4 dice, y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Vean qué es lo que dice inmediatamente después de la pregunta. Entonces oré al Dios de los cielos. Después de que oró a Dios, entonces dice, y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Parece que son cosas que se van sucediendo muy rápido, pero hermanos, yo creo que aunque haya sido un instante muy breve, es importante reconocer que Nehemías, antes de abrir su boca con el rey, se tomó un tiempo para orar. Es lo que a veces se conoce como ciertas oraciones que son así como de emergencia, porque tal vez Nehemías no le dijo al rey, bueno, permíteme, voy a mis aposentos, voy a orar y mañana te digo qué es lo que pido. Más bien como que tenía que aprovechar el momento. Pero sin embargo, Nehemías, a pesar de que tiene una urgencia por responder, no deja pasar el tiempo, no deja pasar la oportunidad para decir, no estoy tan seguro de qué es lo que necesito, pero Dios sí está seguro de lo que necesita mi pueblo y yo. Así que antes de abrir la boca con el rey, voy a orar. Se tomó un tiempo para orar e inmediatamente es cuando empieza a formular sus peticiones. Acto seguido entonces es cuando dice, y le dije al rey. Es primero oré al Dios de los cielos y enseguida le dije al rey. Esto parece como una casualidad, como algo sorprendente, ¿no? Como que algo inesperado.
es algo que la respuesta del rey a las peticiones formuladas por Nehemías pareciera como que es algo que él no se esperaba, y ciertamente no se lo esperaba, pero pareciera que fue como que nació del corazón de Artajerjes como algo espontáneo. Y hermanos, realmente aquí claramente podemos ver que esto es producto de la oración de Nehemías. No solamente Nehemías le pide permiso para viajar a la ciudad de sus padres, sino que también le solicita que le dé tiempo para hacerlo, porque no era cosa de decir, dame el fin de semana, voy y regreso. No, acordémonos que en aquel entonces para moverse de una distancia eran días, porque todavía había que hacerlo caminando, o si acaso a caballo. Le pide también cartas, porque acuérdense que en ese entonces era un imperio poderoso, el imperio babilónico, pero había pueblos a los cuales había que convencer para que no le pusieran objeción y para que no se rebelaran contra ellos. Es decir, Nehemías pidió las cartas precisamente para tener protección, porque en ese entonces tenían miedo del dominio que tenía ejerciendo el pueblo babilonio sobre muchas de los pueblos de las regiones, ¿no? Entonces él pide este permiso para ir, pero no solamente para ir a ver a su pueblo. Lo que está pidiendo aquí él es específicamente que le dé el tiempo para ir, pero para quedarse un buen tiempo. Es decir, para poder hacer la reconstrucción de los muros. Cosa que no se había hecho en años, ¿eh? El dolor de Nehemías justamente responde a que durante años este muro había estado con intentos e intentos e intentos para ser reconstruido y no había podido ser. De manera que aquí lo que para algunos puede verse como algo inexplicable, o tal vez solo lo atribuyan a una buena relación que tenía Nehemías, pues hermanos, yo creo que por muy buena relación que tuviera Nehemías, pues no dejaba de ser un esclavo, y el rey no tenía por qué darle no solamente permiso, sino además darle cartas, darle como salvoconductos, hacer que otros lo respetaran durante el viaje, y además, fíjense, le pone gente, le da personal que lo acompañe para que lo cuide. Así que es Dios mismo el que mueve el corazón del rey para permitir a Nehemías cumplir con este deseo. Y claramente le ofrece su apoyo. Pues vamos a ver ahí en el versículo 9, por favor, si alguien me ayuda dándole lectura, en el versículo 9 de Nehemías 2. Nehemías 2:9. Vienes luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas de la ley del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente a caballo. Es decir, que Nehemías iba, pero bien custodiado, porque no solamente llevó cartas con los otros gobernadores de las regiones, sino que además iba acompañado prácticamente por militares, por gente del ejército del propio rey Artajerjes. ¿Hasta dónde fue la protección que Dios dispuso a través del corazón de este hombre? Entonces Nehemías no solamente obtuvo permiso, sino también el apoyo, el respaldo del rey, y algo que humanamente se vería pues prácticamente imposible. Lo que para este hombre era imposible, pues claramente, hermanos, para Dios no lo era. Es importante subrayar aquí que la actitud de Nehemías fue por demás humilde, porque él reconoció su incapacidad para afrontar algo que en su corazón representaba una motivación que sin duda él sabía que le agradaría a Dios, que era acudir a su pueblo, pero ya con el propósito específico de reconstruir los muros para beneficio justamente de sus hermanos por todas las amenazas que tenían en aquella región. Pues vemos enseguida, hermanos, que pues la oración es algo que nosotros podemos utilizar para comunicarnos con Dios en todo momento. Hoy en día vemos cómo la tecnología avanza y hay muchas maneras de comunicarnos, ¿no? El correo, el teléfono, los mensajes de texto, prácticamente todo se puede hacer en tiempo real, de forma inmediata. No importa que una persona esté en América y otra persona esté en Asia, prácticamente se pueden comunicar pues de manera instantánea y se pueden conocer las cosas como son.
Sin embargo, yo creo que nada iguala el poder de la comunicación, que es la oración de nosotros con Dios. Está siempre disponible. A veces cuando nos queremos comunicar con una persona decimos, híjole, a lo mejor no está disponible, a lo mejor tiene apagado su celular, a lo mejor no ha visto su correo, a lo mejor no tiene teléfono, posiblemente esté ocupado. Pero ¿qué creen, hermanos? Que cuando nosotros oramos, nunca encontramos del otro lado ocupado al Señor. Siempre tiene disposición para escucharnos, no importa el momento, no importan las circunstancias, no importa lo urgente, no importa nada. La oración siempre tiene un canal abierto y en todo momento está dispuesto Dios para escucharnos.